acompaña Francisco Hernández, quien es fundador y director de la compañía de teatro clásico Fénix Novohispano. Francisco, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. ¿Qué tal, Francisco? Buenos días. Muy buen día. Pues estamos conmemorando a Cervantes en la Ciudad de México, en el centro de la ciudad, en los recintos más importantes, haciendo teatro clásico, como fue, bueno, iniciamos en junio con Entremeses Cervantinos. Después en julio tuvimos El Dueño de las Estrellas de Juan Ruiz de Alarcón, una obra que hablaba sobre hacernos dueños de nuestro propio destino. Y ahora tenemos un reestreno mundial, que es la Segunda Celestina de Sor Juana Inés de la Cruz. Con estas obras celebramos a Cervantes y esta está vigente ahorita. Se presenta los sábados en Palacio Nacional, en la Capilla de la Emperatriz, a las 12 del día. Oye, estas celebraciones están compuestas por muchas actividades, como bien lo mencionas, desde el pasado mes de junio, pero a mí lo que me llama mucho la atención es que podemos disfrutar del centro histórico y de grandes recintos como escenario, ¿no? Para la celebración de los 400 años de Cervantes. Claro. Hay que hacer hincapié el primer Quijote, el primer Quijote que se publicó en España en 1605, nos llegó a la Ciudad de México. Nos llegaron 262 ejemplares a esta ciudad. Venían a un librero de la Ciudad de México y uno de Puebla. Y bueno, la duración de este viaje, de este Quijote, duró 3 meses. Y nosotros durante estos 3 meses vamos a llevar varias actividades en diferentes recintos. Una actividad importantísima que vamos a hacer va a ser la entrada de Cervantes. Como saben, Cervantes pidió permiso para venir a las Indias. No le fue autorizado por el rey, pero nosotros le dimos la autorización. Y va a entrar este domingo 28 de agosto a las 4 de la tarde por la calle de Madero. Entrará Cervantes, Sor Juana y Juan Ruiz con 40 personajes del Quijote. Lo que lo es interesante también y me llama mucho la atención es que estas historias, este teatro que ustedes están desarrollando actualmente, es el teatro del México de la época de la Nueva España. ¿Por qué siguen respetando este teatro clásico que a muchos encantan? En lo particular a mí me gusta mucho. Bueno, hay que decir que el teatro mexicano surge desde 1533. Wow. Una de las partes de evangelización de los frailes mendicantes fue evangelizar a partir del teatro, pero de ahí se empezó a gestar una nueva forma de hacer teatro en el Reino de Nueva España. Y la compañía se ha dedicado a eso, precisamente, a rescatar el teatro que se gesta en América y sobre todo en la Ciudad de México, donde hay muchísimas crónicas sobre cómo se hacían estas representaciones y se llevaban a cabo en los recintos del centro histórico. Palacio Nacional fue un espacio donde se representaron las obras de Sor Juana Inés de la Cruz, como ahora lo estamos haciendo ahora. Claro, porque también se suman diferentes autores grandes de las letras a esta conmemoración, ¿no? Sí, somos con Juan Ruiz y Sor Juana. Sí. Y aparte, también vamos a tener una cena cervantina en el... Oye, eso está increíble. Nos vas a transportar al siglo XVII. Sí, definitivamente. Vamos a hacer una cena donde va a estar Sor Juana, Juan Ruiz y Cervantes. Y la cena serán platillos del Quijote, platillos cervantinos, la cual será todo a la luz de las velas dentro de una capilla en el convento de Regina, una capilla del siglo XVII, y todo será servido en vajilla de talavera, con manteles del estilo antiguo, sin una sola luz natural, sino con velas nada más. Como en esa época, sí. ¿no? Sin duda las actividades que van a llevar a cabo no se enfocan solo en el teatro, ¿cierto? También van a llevar a cabo conferencias magistrales. Sí, bueno, iniciamos con la conferencia de la llegada del Quijote en la Nueva España, 1105, Carlos Flores. Una introducción, ¿no? Sí, de cómo fue que llegó este Quijote, a dónde llegó, qué otros libros acompañaron al Quijote, qué más se leía. Y también hay que mencionar que en estas conferencias, bueno, se habla también del primer Quijote mexicano, el de 1863 que se publica en México. Se hicieron 5 ediciones en el siglo XIX. Y luego cerramos con una conferencia que es sobre cómo se metió Cervantes a Trágico de Coturno, cómo se metió a ser escritor de teatro. Claro está. Oye, ¿cuándo van a culminar con estas actividades? ¿Nos mencionabas? El miércoles 7 de septiembre culminamos en el convento de Regina con esta cena cervantina. Oye, para ir a esta cena, ¿qué tenemos que hacer? Pues ¿Quién nos puede invitar? Hay que hacer una reservación en la página web www.Fénix Novohispano o en Facebook también Fénix Novohispano. Pueden hacer una reservación por esta página y asistir, porque además durante la cena habrá un cuarteto tocando música renacentista y estará Sor Juana, que dirá una loa en honor a Cervantes, otra que dirá Juan Ruiz en honor a Cervantes, y Cervantes dará un discurso sobre la justicia y la libertad al final. Oye, ¿tendremos que ir nosotros también vestidos? Caracterizados. Hay que ir de negros de etiqueta, porque el negro es el vestuario de la época del siglo de oro. Ok, está muy interesante, de verdad. Nosotros, pues nos encanta que también podamos disfrutar de este tipo de actividades aquí en la Ciudad de México. Oye, nos platicabas que ahora actualmente se está llevando a cabo pues una puesta en el Palacio Nacional. Sí. ¿Cómo es como escenario Palacio Nacional?
Pues Palacio Nacional ha sido el escenario por excelencia desde el siglo XVI. Sí. Ahí los virreyes tenían su corral de comedias. Palacio Nacional también funcionó como ruedo de toros. O sea, tiene mucha actividad cultural desde el siglo XVI, XVII, XVIII. Y bueno, nosotros volvemos a hacer actividad teatral y desmitificar un poco que Palacio Nacional es un recinto cerrado. No, también es un espacio de cultura. Sí. La gente puede accesar y conocer sus murales y conocer el teatro que estamos llevando a cabo ahí. Cultura y recreación también, Exacto, ¿no? sí. Hablando de estas obras expuestas en escenas que le han dado la vuelta al mundo, se han prestado también en Madrid, ¿cierto? Bueno, esta obra que vamos a presentar, la Segunda Celestina, fue una obra que se le encargó a Sor Juana Inés de la Cruz, porque se iba a celebrar en el año de 1636 el cumpleaños de la reina Mariana de Austria, pero el escritor que estaba escribiendo la obra falleció. Entonces el virrey de Mancera de aquella época le dijo a la reina que conocía una monja en México, le envió la obra a México, Sor Juana la rehizo y la envió ante Mariana de Austria y se presentó un 23 de diciembre de 1676 en el Palacio Real de Madrid. Y ahora la presentamos después de 340 años en la Ciudad de México. Pues es un gozo y de verdad es un 340 privilegio años. contar con ese tipo de actividades. Claro, dentro de esta celebración de los 400 años de la muerte de Cervantes. Repítenos rápidamente, ¿en dónde puede la gente ingresar para conocer a fondo toda la cartelera, toda la agenda de estas importantes actividades? Bueno, en Facebook es Fénix Novohispano y en la página web www.fénixnovohispano también, o también en Autoridad del Centro Histórico, que también está apoyándonos, o en la cartelera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o en la cartelera de Dialógica, Grupo de Cultura. En todos esos espacios pueden ustedes conocer nuestras actividades y asistir, Así que no hay la gran pretexto. mayoría son gratuitas. Claro, tenemos muchísimos lugares, sitios donde podemos consultar esta importante cartelera. Muchas gracias, Francisco. Muy amable Gracias, ustedes. Francisco. Muchísimo Los esperamos. éxito. Hasta la Claro próxima. que sí, muchas gracias.